A Elena le temblaba el papel entre las manos mientras releía por 10ª vez las pocas palabras garabateadas en la arrugada hoja. No puedo hacer esto. Lo siento. La caligrafía apresurada de Miguel chocaba con el elegante membrete del Hotel Palacio Real, donde la boda iba a celebrarse en menos de 24 horas, o más bien, donde debería haberse celebrado. Era irónico cómo apenas 2 horas antes había estado sosteniendo otro trozo de papel en sus manos, una prueba de embarazo positiva que había planeado revelarle a Miguel durante su primer baile como recién casados. El pequeño envoltorio rosa seguía en su bolso, olvidado en medio del caos en que se había convertido esa mañana. Elena se dejó caer en la silla de la lujosa habitación del hotel. Sus piernas ya no podían soportar el peso de la realidad que se le venía encima. El vestido de novia, colgado como un centinela silencioso cerca de la ventana, ahora parecía burlarse de sus sueños destrozados. «Señorita Elena», la voz vacilante de la coordinadora del hotel irrumpió en sus pensamientos. «Los proveedores están preguntando por los arreglos florales y...» «Cancélalo todo», susurró Elena, su voz quebrándose en la última sílaba. «Simplemente, cancélalo todo». 8 meses. Era difícil creer que en solo 8 meses su vida había cambiado tan drásticamente solo para desmoronarse en cuestión de minutos. Todavía recordaba vívidamente el día que conoció a Miguel Anderson. Como profesora en el prestigioso Colegio Jardín de Colores, Elena estaba acostumbrada a su tranquila rutina enseñando a 3er grado. Aquella tarde de otoño había decidido llevar a sus alumnos al aire libre para un proyecto de arte especial, usando hojas caídas para crear collages. Miguel había aparecido de la nada, su traje impecable contrastando con el entorno del Parque del Retiro. Estaba inspeccionando la zona para su nuevo proyecto inmobiliario, un complejo residencial de lujo que se construiría cerca. Inicialmente, Elena lo confrontó, preocupada de que el desarrollo pudiera afectar el área verde que tanto amaban sus niños. «Te prometo que preservaré cada árbol de este parque», había dicho él, una sonrisa genuina iluminando su rostro mientras se agachaba para ayudar a uno de sus alumnos a recoger hojas doradas. «De hecho, planeo expandir el espacio verde. Quizás incluso podamos añadir un área educativa para proyectos escolares». Ese momento marcó el comienzo de algo que Elena creía mágico. Miguel no era solo otro hombre de negocios impulsado por las ganancias. Realmente se preocupaba por el impacto que sus proyectos tenían en la comunidad. En las semanas siguientes aparecía casualmente por el parque durante las lecciones al aire libre de Elena, siempre trayendo ideas para mejorar el espacio y finalmente reuniendo el valor para invitarla a tomar un café. Su romance floreció como las flores de primavera que pronto llegarían. Miguel la sorprendía con pequeños gestos: un café especial entregado en la sala de profesores por la mañana, un libro raro sobre técnicas de enseñanza que ella había mencionado casualmente, entradas para exhibiciones de arte educativo. Cada gesto demostraba que realmente prestaba atención a quién era ella y a lo que la hacía feliz. La propuesta de matrimonio llegó durante la inauguración del nuevo parque educativo que él había desarrollado, inspirado en las clases de Elena. De rodillas, en medio de docenas de sus alumnos que sostenían globos de colores, Miguel le había prometido hacerla la mujer más feliz del mundo. Elena parpadeó, volviendo al presente. ¿Cómo pudo todo cambiar tan rápido? Las últimas semanas habían sido un torbellino de preparativos de boda, con Miguel pareciendo cada vez más distante, pero ella lo había atribuido al estrés de los grandes proyectos que supervisaba. Sus dedos rozaron inconscientemente su abdomen a un plano. Una vida crecía allí, o más bien 4 vidas, como descubriría semanas después. El futuro que había planeado con tanto cuidado ahora se cernía como un gigantesco signo de interrogación. Su teléfono vibró en su bolso, por lo que pareció la 100ª vez. Probablemente otro mensaje de Ana, su mejor amiga y dama de honor, o de su madre, o de los muchos invitados que empezaban a enterarse de la cancelación de la boda del año,
como los periódicos locales habían apodado la unión del prestigioso empresario Miguel Anderson y la querida profesora Elena. Con manos temblorosas, Elena finalmente alcanzó su teléfono. Entre las docenas de mensajes de preocupación y apoyo, no había nada de Miguel. Era como si simplemente se hubiera desvanecido en el aire, dejando solo esa nota fría como prueba de que no todo había sido una mala pesadilla. Un sonido agudo escapó de su garganta, algo entre una risa y un sollozo. En la pared opuesta, el reloj marcaba las 9:47 de la mañana. En exactamente 24 horas, debería haber estado caminando hacia el altar. Las invitaciones, elegantemente impresas en papel perlado, todavía estaban esparcidas por la mesa. Elena y Miguel solicitan el placer de su compañía en su matrimonio. El sonido de unos golpes en la puerta la sobresaltó. Por un breve momento, su corazón se aceleró. ¿Podría ser Miguel dándose cuenta de su error? Pero solo era Ana, su rostro habitualmente alegre contraído por la preocupación. «Oh, cariño», fue todo lo que logró decir antes de atraer a Elena a un fuerte abrazo. Fue entonces cuando las lágrimas finalmente llegaron, no las lágrimas silenciosas que había derramado al leer la nota por primera vez, sino sollozos profundos que parecían venir de lo más profundo de su alma. Ana la sostuvo con fuerza, un ancla en la tormenta. «Estoy embarazada, Ana», susurró Elena entre sollozos, revelando por primera vez la noticia que debería haber sido motivo de alegría. Ana se congeló por un momento, luego la abrazó aún más fuerte. «Entonces, criaremos a este bebé juntas. No estás sola, Elena». En ese momento, en medio del dolor aplastante del abandono, algo dentro de Elena se fortaleció. Sus manos tocaron una vez más su abdomen, ahora con un sentido de propósito diferente. No importaba que Miguel hubiera elegido no ser parte de esta historia. Ella escribiría sus propios capítulos. Lo que no sabía, mientras se secaba las lágrimas y comenzaba a planificar sus próximos pasos, era que el destino tenía otros planes, planes que involucrarían no solo a un bebé, sino a 4 pequeños milagros que cambiarían su vida para siempre, y que 3 años después, el pasado llamaría a su puerta de una manera que nunca podría haber imaginado. Elena se puso de pie, sus piernas aún temblorosas, pero su espíritu fortaleciéndose con cada respiración. El vestido de novia que aún colgaba allí sería devuelto, los arreglos florales serían cancelados, y los sueños de una vida al lado de Miguel tendrían que ser guardados. Pero un nuevo sueño crecía dentro de ella, un sueño que, aunque diferente de lo que había planeado, sería más poderoso y transformador de lo que jamás podría imaginar. ¿Estás lista para ver a tu bebé, Elena? La voz suave de la doctora García apenas ocultaba su preocupación mientras ajustaba el monitor de ultrasonido. Habían pasado 3 semanas desde la boda que nunca fue, y Elena finalmente había encontrado el coraje para su primera cita prenatal. Ana le apretaba la mano con fuerza, ambas observando la pantalla en blanco y negro con atención. La sala de examen estaba en silencio, excepto por el sonido rítmico que comenzó a llenar el espacio, su latido. La doctora García frunció el ceño ligeramente, moviendo el transductor lentamente. Sus ojos se abrieron un poco. «Oh, ¿pasa algo malo?» Elena sintió que su corazón se aceleraba. No exactamente malo. La doctora ajustó el equipo de nuevo. «Elena, estoy viendo más de un bebé aquí». Ana apretó la mano de Elena con más fuerza. «¿Gemelos?», susurró Elena, una mezcla de miedo y emoción en su voz. La doctora García siguió moviendo el transductor, su expresión cada vez más concentrada. En realidad, hizo una pausa, comprobando de nuevo, «Veo 4 sacos gestacionales distintos. Cuatrillizos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena sintió que el mundo giraba por un momento, su mente luchando por procesar la información. 4 bebés, no 1, sino 4 pequeñas vidas creciendo dentro de ella. ¿4? La voz de Ana salió en un susurro incrédulo. La doctora comenzó a señalar en la pantalla,
marcando cada pequeño círculo que indicaba un bebé. Aquí, aquí, aquí y aquí. Todos parecen bien posicionados, con latidos fuertes. Elena observaba la pantalla, hipnotizada, mientras lágrimas silenciosas corrían por su rostro. 4 pequeños milagros cuando pensaba que lo había perdido todo. Elena, la doctora García, adoptó un tono más serio. Necesitas entender que un embarazo de cuatrillizos se considera de alto riesgo. Necesitarás cuidados especiales, mucho descanso y una red de apoyo sólida. Ana habló primero. Me tiene a mí. Y a mí también, querida. La voz vino del umbral, donde María, la vecina de 68 años de Elena, esperaba pacientemente. Había insistido en acompañarlas a la clínica, esperando fuera de la sala de examen. No pude evitar oírlo. ¿4 bebés? Pues ahora tienes una abuela suplente con experiencia para ayudar. Esa noche, sentada en su pequeña sala de estar, Elena hizo cuentas. Su salario de profesora apenas alcanzaría para un bebé, y mucho menos para 4. Ana y María observaban mientras ella garabateaba cifras en su cuaderno. «Necesitaré 4 de todo», murmuró, más para sí misma que para las demás. 4 cunas, 4 cochecitos, 4 veces más pañales. Elena, respira, se acercó María, colocando una taza de té de manzanilla sobre la mesa. Una cosa a la vez. No tengo tiempo para una cosa a la vez, María. En menos de 8 meses tendré 4 bebés dependiendo de mí. Ana, que navegaba en su portátil, de repente se animó. Elena, mira esto. Hay toneladas de mamás en línea compartiendo consejos sobre cómo hacer ropa y accesorios para bebés caseros. Algunas incluso venden sus creaciones. Elena levantó la vista de sus cálculos. Durante sus años de enseñanza, había sido conocida por crear materiales didácticos hechos a mano. Sus habilidades manuales eran elogiadas por otros profesores y padres. ¿Sabes? Tomó el portátil de Ana, escaneando algunas de las páginas. Yo podría hacer esto. En mi tiempo libre, después de las clases. Y yo puedo ayudar con las ventas online, añadió Ana con entusiasmo. Recuerda, trabajo en marketing digital. María sonrió, sacando sus agujas de tejer de su bolso. Y yo puedo enseñarte algunos puntos especiales que he aprendido a lo largo de los años. Hice ropa para todos mis nietos. Y así nació Pequeños Tesoros de Elena, una tienda online de artículos para bebés hechos a mano. En las semanas siguientes, mientras su vientre comenzaba a crecer, Elena estableció una rutina estricta. Por las mañanas enseñaba sus clases regulares. A la hora del almuerzo ofrecía tutorías extra para los estudiantes que necesitaban ayuda adicional. Por las tardes, después de la escuela, elaboraba artículos para su tienda online, con María siempre cerca, enseñándole nuevas puntadas y técnicas. Ana se encargaba del lado técnico de la tienda, fotografiando productos y gestionando las redes sociales. Para sorpresa de todos, las delicadas creaciones de Elena comenzaron a llamar la atención. Sus artículos personalizados, especialmente los conjuntos a juego para gemelos y trillizos, encontraron un nicho especial entre los padres de múltiples. «Necesitas descansar más», insistía María, viendo a Elena trabajar hasta altas horas de la noche en otro conjunto de petos para bebé. «Descansaré cuando los bebés estén a salvo y haya ahorrado lo suficiente para sus primeros meses», respondía Elena, aunque aceptaba recostarse en el sofá mientras cosía. Las visitas al médico se hicieron más frecuentes y cada ecografía traía nuevas ansiedades y alegrías. Los 4 bebés se desarrollaban bien, aunque la doctora García seguía preocupada por la menuda madre que llevaba a 4 niños. 3 niños y una niña, anunció Elena una noche a Ana y María, mostrándoles la última ecografía. «Todos sanos. ¿Has pensado en nombres?», preguntó María, trabajando en una manta con 4 colores diferentes, uno para cada bebé. Elena acarició su ahora prominente vientre. Mateo, Guillermo, Santiago e Isabela sonrió suavemente. Quería nombres que fueran fuertes, pero a la vez gentiles.
A medida que avanzaba su embarazo, la comunidad escolar se movilizó para ayudar. Los padres compraban sus creaciones, los profesores organizaron un baby shower sorpresa e incluso el director le ofreció flexibilidad en su horario. Una tarde, mientras preparaba otro pedido, Elena se encontró con un periódico viejo con la foto de Miguel. Se le mostraba sonriendo en una nueva empresa inmobiliaria, sin rastro del hombre que se había ido sin mirar atrás. Por un momento su mano tembló, pero luego sintió a uno de los bebés patear. «¿Vamos a estar bien?», le susurró a su vientre. «Mamá lo promete». La pequeña sala de estar del apartamento de Elena se transformó gradualmente en un mini estudio, con telas, hilos y piezas a medio terminar, organizadas pulcramente por María, mientras Ana convertía el dormitorio de invitados en una acogedora guardería para 4. «Es un milagro», comentó María una noche, viendo a Elena dormida en el sofá, rodeada de ropa parcialmente hecha, su vientre enorme a los 8 meses de embarazo. «Es más fuerte de lo que cree». Ana asintió, cubriendo a su amiga con una manta. Siempre lo fue. Solo necesitaba descubrirlo por sí misma. Elena se movió en sueños, sus manos protegiendo instintivamente el vientre donde 4 pequeños corazones latían al unísono. En sus sueños no había lugar para pesadillas de bodas rotas o novios que se marchan. Solo había el futuro, abrumador, aterrador, pero lleno de un amor multiplicado por 4. «Mateo, suelta el pelo de tu hermana». «Guillermo, no puedes trepar por ahí». «Santiago, cariño, ¿dónde has escondido los zapatos de tu hermano?» «Isabela, por favor, no le des tu desayuno al señor Bigotes». Era una mañana típica en el hogar de Elena, que balanceaba una bandeja de tortitas con forma de animales, mientras navegaba por el caos organizado de su rutina matutina. Habían pasado 3 años desde que sus 4 milagros llegaron al mundo, y cada día era una nueva aventura. El señor Bigotes, el gato atigrado que Isabela había adoptado a través de la ventana, observaba la escena desde su lugar privilegiado en la ventana, probablemente agradecido de ser hijo único. «Mamá, mira». Mateo, el mayor por exactamente 3 minutos y 12 segundos, como le encantaba recordar a todos, mostraba un dibujo con orgullo. Con solo 3 años ya mostraba una vena protectora, siempre vigilando a sus hermanos. «¿Somos los 5?» sonrió Elena al ver las figuras de palo, una más grande, que se suponía era ella, y 4 más pequeñas, cada una con un detalle distintivo. Mateo se había añadido gafas, aunque en realidad no las usaba, un coche de juguete para Guillermo, un libro para Santiago y flores para Isabela. «Es precioso, mi amor. Lo colgaremos en la nevera después del desayuno. ¿Vale? Ahora todos a la mesa». La coordinación necesaria para alimentar a 4 niños de 3 años a la vez rivalizaba con la complejidad de un ballet. Con los años, Elena había desarrollado un sistema. Mateo siempre se sentaba a su derecha porque era el más independiente. Guillermo tenía que sentarse entre 2 hermanos para minimizar sus intentos de fuga. Santiago, el más tranquilo, se sentaba a su izquierda, e Isabela, frente a ella, para que Elena pudiera evitar que compartiera su desayuno con cualquier animal que pasara por la ventana. «¿Viene la abuela María hoy?», preguntó Santiago en voz baja, sus ojos siguiendo a Elena mientras cortaba las tortitas en trozos manejables. «Sí, cariño, y la tía Ana también. Es un día especial, ¿recuerdan?» «¿Fiesta?», gritó Guillermo, casi volcando su vaso de leche con la emoción. Era el 3er cumpleaños de los cuatrillizos, y la casa estaba decorada para la ocasión. Globos de colores flotaban en el techo. Una pancarta hecha a mano que decía «Feliz cumpleaños a nuestros pequeños milagros» colgaba en la habitación, y 4 pasteles idénticos esperaban en el refrigerador, porque Elena había aprendido por las malas que los niños de 3 años no compartían pacíficamente un solo pastel de cumpleaños. Sonó el timbre e Isabela aplaudió con entusiasmo. «¡Abuela María!». María entró cargando 4 paquetes de idéntico tamaño, una lección que todos habían aprendido rápidamente.
Detrás de ella, Ana llegó con decoraciones adicionales y su cámara profesional. ¿Dónde están mis pequeños tornados? Abrió María los brazos, inmediatamente asediada por 4 pares de bracitos. Elena observaba la escena con el corazón lleno. Su vida no había salido según su plan original, pero era perfecta a su manera. Su tienda online, Pequeños Tesoros de Elena, había crecido más allá de sus expectativas, permitiéndole trabajar desde casa y dedicarse a tiempo completo a los niños. El dormitorio de invitados se había convertido en un espacio de artesanía profesional, donde creaba piezas mientras los niños jugaban bajo su supervisión. La tarde fue un torbellino de juegos, risas y crisis menores, como cuando Guillermo intentó ver si podía escalar las cortinas de la sala, o cuando Santiago reorganizó silenciosamente todos los regalos por color, o cuando Isabela intentó convencer a todos de que el señor Bigotes merecía un trozo de cada pastel. Mateo, siempre el guardián, dividía su tiempo entre abrir sus propios regalos y asegurarse de que sus hermanos no rompieran nada en el proceso. «Son tan diferentes», comentó Ana, fotografiando a los niños jugando con sus nuevos regalos. «Es increíble cómo 4 personas que comparten el mismo espacio durante 9 meses pueden tener personalidades tan distintas». Elena asintió, observando a sus pequeños. Mateo, con su naturaleza protectora, ya estaba separando los juguetes que podrían ser peligrosos. Guillermo, el aventurero del grupo, convertía cada nuevo artículo en una expedición potencial. Santiago, tranquilo y observador, estudiaba cada juguete meticulosamente, e Isabela, dulce y sociable, ya estaba planeando cómo compartir sus nuevos tesoros con sus hermanos y, por supuesto, con el señor Bigotes. «¿Elena?» Ana dudó un momento, mordiéndose el labio. «Hay algo que necesito decirte». Algo en el tono de su amiga hizo que Elena apartara su atención de los niños. «¿Qué es?» Ana sacó una revista de negocios de su bolso. «Vi esto en el kiosco esta mañana». Elena sintió que su corazón daba un vuelco cuando vio la foto en la portada. Miguel Anderson, sonriendo con confianza, en un traje impecable, junto a su más reciente empresa inmobiliaria. El titular decía, «El Rey Inmobiliario. Cómo Miguel Anderson revolucionó el mercado de lujo. Ha vuelto a la ciudad», dijo Ana en voz baja. El artículo menciona que supervisará personalmente el nuevo proyecto del centro. Elena miró a sus hijos, ajenos a la tormenta emocional que se desataba en su pecho. 4 pequeñas versiones de Miguel, los mismos ojos verdes, la misma sonrisa con hoyuelos, incluso algunos gestos que no podía entender cómo habían heredado. «Mami, Guillermo está tratando de meterse su coche nuevo en la nariz». El grito de Mateo la devolvió a la realidad. «No es verdad», protestó Guillermo, escondiendo rápidamente el coche detrás de su espalda. «Sí lo es. Yo te vi». «Santiago también lo vio, ¿verdad, Santiago?» Santiago, atrapado en el fuego cruzado, simplemente se encogió de hombros y volvió a organizar sus nuevos bloques de construcción por tamaño y color. Isabela, sintiendo la tensión, inmediatamente comenzó a repartir abrazos para calmar a todos. Abrazos para todos. Elena respiró hondo, colocando la revista en el cajón más cercano. Este era su día. 4 velas que soplar, 4 sonrisas que capturar en fotos, 4 pequeños corazones que proteger. Lo que sea que el destino estuviera planeando, con el regreso de Miguel, tendría que esperar. Pero cuando los niños finalmente se durmieron esa noche, agotados de tanta celebración, Elena se permitió mirar la foto de nuevo. Miguel no había cambiado mucho. Quizás algunas líneas más alrededor de sus ojos, un comportamiento más maduro. ¿Había imaginado alguna vez que en algún lugar de la ciudad había 4 pequeños corazones latiendo en sincronía con el suyo? El señor Bigotes saltó a su regazo, ronroneando como si sintiera su inquietud. Desde la habitación de los niños llegaba el suave sonido de su respiración. Mateo probablemente aferrado a su osito de peluche favorito. Guillermo sin duda despatarrado de lado en la cama,
Santiago con sus libros cuidadosamente ordenados junto a su almohada, e Isabela seguramente habiendo dejado algún premio para el señor Bigotes escondido debajo de la cama. Elena cerró la revista y la colocó en el cajón más alto de la cocina. Mañana sería otro día lleno de aventuras con sus pequeños milagros. El pasado, por ahora, podía esperar. El sol de la tarde proyectaba sombras doradas a través del Parque del Retiro, mientras Miguel Anderson paseaba distraídamente, con el teléfono pegado a la oreja. Era su ritual diario, escapar de la oficina durante media hora con el pretexto de inspeccionar los terrenos cerca de su nuevo desarrollo. Pero en realidad solo necesitaba aire fresco, lejos de reuniones interminables. Sí, los contratos se firmarán mañana, dijo automáticamente, sus pasos siguiendo un camino familiar entre los árboles. No quiero posponerlo. Sus palabras se vieron interrumpidas bruscamente cuando algo, o más bien alguien, chocó con sus piernas con la fuerza suficiente para hacerlo tambalear. Su teléfono se le escapó de la mano, aterrizando en la hierba. «¡Me atrapaste! ¡Me atrapaste!», chilló la voz de un niño, encantado. Recuperando el equilibrio, Miguel miró hacia abajo para encontrar a dos niños, no mayores de 3 años, enredados en sus piernas. Uno de ellos reía incontrolablemente, mientras el otro intentaba ponerse de pie, ajustándose una camiseta azul arrugada. «Perdón, señor», dijo el niño de la camisa azul, ayudando a su hermano. Seguramente eran hermanos, eran idénticos, hasta la sonrisa traviesa, a ponerse de pie. Y entonces sucedió. Miguel realmente miró a los niños, y el mundo pareció congelarse. Esos ojos. Conocía esos ojos. Eran sus ojos. Y esos hoyuelos en sus sonrisas. Era como mirar sus propias fotos de la infancia. «Guillermo, Santiago», llamó una voz de mujer, y Miguel sintió que su corazón se congelaba. Conocía esa voz. Elena apareció corriendo por el sendero con otros 2 pequeños a cuestas. «¿Cuántas veces os he dicho que no corráis tan...?» Su voz se apagó en su garganta cuando vio a Miguel. El tiempo pareció suspenderse. Un pájaro cantaba en algún lugar a lo lejos. Una hoja solitaria se desplazaba perezosamente entre ellos. Elena instintivamente extendió los brazos, como una leona protegiendo a sus cachorros. Mateo, siempre vigilante, inmediatamente sintió la tensión y se escondió detrás de las piernas de su madre. Isabela, aferrada a su muñeca favorita, saludó tímidamente al extraño, más por costumbre que por voluntad. Guillermo y Santiago, todavía emocionados por la carrera, apenas registraron el momento histórico que se desarrollaba. Miguel podía sentir su corazón latiendo contra su pecho. 4. Había 4 niños. 4 pequeñas versiones de sí mismo, compartiendo sus rasgos, sus gestos. Su mente gritaba conclusiones que apenas se atrevía a reconocer. Elena, su voz salió ronca, casi un susurro. Se veía diferente a como la recordaba, más madura, más fuerte. Sus ojos, que una vez rebosaron de amor por él, ahora brillaban con cautela y protección. Se aferró con fuerza a la mochila de Mateo, sus nudillos blancos por la tensión. Miguel dio un paso hacia ella, formando palabras, explicaciones, preguntas, súplicas, pero Elena levantó una mano, deteniéndolo en seco. «No aquí». Su voz era firme, controlada, aunque él podía ver que sus manos temblaban. «Ven a mi casa a las 7, después de que los niños estén en la cama. ¿Podemos hablar entonces?» Abrió su agenda con movimientos rápidos y decididos, arrancó un trozo de papel y garabateó una dirección. Miguel observó cómo sus dedos temblaban ligeramente mientras escribía, la única señal externa de su agitación. «Mami, tengo hambre», anunció Isabela, ajena a la tormenta emocional entre los adultos. «Yo también», intervino Guillermo de inmediato. «Y el señor Bigotes nos está esperando», añadió Santiago en voz baja. Elena guardó la agenda, entregándole a Miguel la nota sin que sus dedos se tocaran. «¿A las 7?» repitió, su voz más suave ahora.
Vamos, mis amores, llamó a los niños, su tono cambiando a uno de dulce protección. Vamos a casa a ver qué está haciendo el señor Bigotes. Miguel se quedó helado, observando cómo reunía a los niños con la eficiencia de alguien que había perfeccionado esa rutina a lo largo de los años. Mateo le lanzó una última mirada cautelosa antes de tomar la mano de su madre. Isabela saludó de nuevo, ahora más animada por la mención de la comida y el misterioso señor Bigotes. Guillermo y Santiago, todavía rebosantes de energía, comenzaron una nueva persecución hacia la puerta del parque. El papel en su mano temblaba, o era su mano la que temblaba. Las letras danzaban ante sus ojos. Una dirección, unos pocos números, toda una vida de secretos condensada en un diminuto trozo de papel. Su teléfono todavía yacía en la hierba, la llamada interrumpida hacía mucho tiempo. Al agacharse para recogerlo, Miguel notó algo más en el suelo. Un pequeño dinosaurio de juguete, probablemente caído durante la colisión. Era azul, con algunos rasguños y el nombre de un niño impreso en la parte inferior con letra temblorosa. Santiago. Miguel sostuvo el juguete como si fuera de cristal. En su mente, las imágenes se superponían a una velocidad vertiginosa. Elena el día que se conocieron. Elena el día que le propuso matrimonio. Elena hace solo unos momentos, protegiendo a 4 pequeños milagros que compartían sus rasgos. El sonido de las risas de los niños aún persistía en el aire, ahora distante. Miguel miró su reloj. Marcaba las 2:47 p.m. En poco más de 4 horas tendría respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que necesitaba hacer. En poco más de 4 horas, su vida nunca volvería a ser la misma. Guardando cuidadosamente el dinosaurio en el bolsillo de su traje, comenzó a caminar hacia su oficina. Cada paso resonaba con el peso de 3 años de ausencia, de momentos perdidos, de primeras palabras no escuchadas y primeros pasos nunca presenciados. El sol continuó su camino por el cielo, indiferente al terremoto emocional que acababa de ocurrir bajo sus rayos. Una suave brisa mecía los columpios vacíos del parque, como un péndulo contando las horas hasta que comenzara el próximo capítulo de esta historia. A las 7 en punto sonó el timbre. Elena respiró hondo, revisando el monitor en la habitación de los niños por última vez. Los 4 dormían pacíficamente, agotados por la emoción de la mañana en el parque. Mateo se aferraba a su osito de peluche favorito. Guillermo había quitado todas sus mantas. Santiago dormía rodeado de sus libros de cuentos, e Isabela se aferraba a su amada muñeca. Sus pasos sonaron pesados mientras caminaba hacia la puerta. Detrás de ella, Miguel esperaba, todavía con su traje de trabajo, aunque su corbata estaba aflojada y su chaqueta arrugada por horas de ritmo inquieto. «Entra», dijo simplemente, llevándolo a la sala de estar. La casa estaba en silencio, rota solo por el suave tic-tac del reloj en la pared y el suave ronroneo del señor Bigotes, que observaba al visitante con recelo desde el alféizar de la ventana. Miguel se detuvo frente a un collage de fotos en la pared, instantáneas de los últimos 3 años que se había perdido. Los primeros momentos en el hospital, 4 pequeños bultos en los brazos de Elena, su primer cumpleaños con la cara cubierta de glaseado, primeros pasos, primeras palabras, primera vez en la playa. «Estos son 3 años de historias que no conoces», rompió el silencio Elena, su voz controlada pero con un ligero temblor. Miguel se volvió hacia ella, sacando algo de su bolsillo. «Santiago dejó esto en el parque», dijo, extendiendo el pequeño dinosaurio azul. Elena tomó el juguete, sus dedos rozando accidentalmente los de él. El breve contacto provocó una corriente eléctrica a través de ambos, una avalancha de recuerdos de un pasado no tan lejano. ¿Por qué? La voz de Miguel salió áspera, cargada de emoción. ¿Por qué nunca me hablaste de ellos? Fue como si algo dentro de Elena finalmente se rompiera. 3 años de ira reprimida, noches de insomnio, lágrimas silenciosas, todo estalló a la vez. ¿Nunca te lo dije? Su voz se elevó una octava,
lágrimas de ira brotando en sus ojos. Intenté decírtelo docenas de veces, llamadas, mensajes, visitas a tu oficina. Miguel retrocedió, atónito. ¿De qué estás hablando? Nunca. La primera vez fue 3 días después de que te fueras, continuó Elena, las palabras brotando como una presa que se rompe. Fui a tu oficina. Tu asistente dijo que estabas en una reunión. Dejé un mensaje. 20 mensajes. Llamé tantas veces que me memoricé la música de espera de tu empresa. Se acercó a un cajón, sacando una carpeta gastada. Aquí. Cada registro de llamada. Cada correo electrónico que envié. 15 intentos el primer mes, 12 el segundo, hasta que finalmente entendí. No querías que te encontraran. Miguel tomó los papeles con manos temblorosas, sus ojos escaneando las fechas, las horas, los intentos desesperados de contacto. Elena, te juro que nunca recibí nada de esto. No te atrevas, le arrebató los papeles. No te atrevas a fingir que no lo sabías. Elegiste irte. Embarazada o no, te fuiste. Solo una nota, como si 8 meses de nuestras vidas no significaran nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miguel se tambaleó hasta el sofá, desplomándose como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. 4, murmuró mirando las fotos. Hay 4 pequeñas vidas que yo... Un grito agudo interrumpió la conversación. ¡Isabela! Desde el monitor de la habitación de los niños. ¡Mami! Llegó la voz somnolienta y asustada de la niña por el intercomunicador. Elena se enderezó de inmediato, años de instinto maternal entrando en acción. «Tienes que irte», dijo con firmeza. «Ahora no es el momento. Elena, por favor». «No, Miguel. Hay 4 niños arriba que son mi única prioridad en este momento. Tenemos que manejar esto paso a paso, por su bien». El llanto de Isabela se hizo más fuerte. Elena ya estaba a mitad de las escaleras cuando Miguel la llamó. ¿Puedo verlos de nuevo? Se detuvo, una mano en la barandilla. Resolveremos esto, como adultos, Miguel. Por ellos. Pero por ahora, vete. Miguel caminó hacia la puerta, sus pasos tan pesados como el plomo. Antes de irse, se detuvo, observando a Elena subir las escaleras. A través del monitor todavía activo sobre la mesa, pudo escuchar su voz suave y tranquilizadora. «Mami está aquí, princesa. Solo fue un mal sueño». La puerta se cerró silenciosamente detrás de él, pero Miguel no pudo moverse. De pie en el porche, todavía podía escuchar a Elena tarareando una canción de cuna, la misma que su propia madre solía cantarle antes de que su padre se fuera. La comprensión lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No era solo el hombre que había abandonado a Elena, era el padre que había abandonado a sus hijos, repitiendo un ciclo que había jurado nunca continuar. El señor Bigotes lo observaba a través de la ventana, sus ojos felinos transmitiendo todo el juicio que Miguel sentía que merecía. En la acera, su chofer esperaba pacientemente, sin saber del terremoto emocional que acababa de tener lugar dentro de esa casa aparentemente ordinaria. Miguel sacó su teléfono, mirando la pantalla de bloqueo. La foto de su último triunfo corporativo, que le había parecido tan importante hasta esa mañana, ahora parecía completamente insignificante. En algún lugar de esa casa, 4 pequeños corazones latían en sincronía con el suyo, y se había perdido 3 años de cada latido. La luna comenzó a salir en el cielo, plateada e indiferente al drama que se desarrollaba bajo su resplandor. Miguel finalmente se movió hacia el coche, cada paso resonando con el peso de sus decisiones pasadas y la responsabilidad de sus decisiones futuras. Antes de entrar en el vehículo, miró hacia atrás una última vez, a la ventana iluminada del segundo piso, donde Elena todavía cantaba suavemente a Isabela. La cortina se mecía suavemente con la brisa nocturna, como una página que se pasa en una historia lejos de terminar. 3 días después de ese encuentro inicial, Miguel se paró una vez más ante la puerta de Elena. Esta vez no estaba agobiado por la sorpresa, sino por un tipo diferente de ansiedad. En sus manos sostenía una vieja caja de madera.
Elena abrió la puerta sin decir una palabra, solo asintiendo para que entrara. Los niños acababan de acostarse. Podía ver algunos juguetes todavía esparcidos por la sala de estar, testigos silenciosos de otro día de aventuras que no había presenciado. ¿Durmieron bien?, preguntó Miguel en voz baja, sus ojos posándose en un dibujo infantil pegado a la nevera. 4 figuras de palo, más una más grande. Mateo tuvo un poco de problemas. Siempre se inquieta cuando llueve, respondió Elena, sorprendiéndose incluso a sí misma por la naturalidad con la que compartía tal detalle. Miguel absorbió esa pequeña pieza de información sobre su hijo mayor como un hombre sediento en el desierto. Cada detalle sobre los niños era un tesoro al que se aferraba desesperadamente. «Necesito mostrarte algo», dijo finalmente, sentándose en el sofá y colocando la caja de madera en la mesa de café. «Necesito que entiendas, no como una excusa, sino como una explicación». Elena se sentó en el sillón de enfrente, manteniendo la distancia, pero sus ojos traicionaban una curiosidad cautelosa. Miguel abrió la caja con cuidado reverente. Dentro había un osito de peluche gastado, algunas fotos antiguas y un sobre amarillento. Sus manos temblaron ligeramente mientras cogía una de las fotos. «Este soy yo cuando tenía 5 años», comenzó, su voz cargada de emoción. «Tomada en mi cumpleaños, el último que pasé con mi padre». Elena se inclinó hacia adelante imperceptiblemente, mirando la foto de un niño sonriente con los mismos hoyuelos que ahora veía en sus hijos. «Esa noche», continuó Miguel, su voz baja y tensa, «mi papá dijo que saldría a comprar más carretes para la cámara. Nunca regresó». El silencio que siguió fue pesado con el peso de recuerdos dolorosos. «Pasé años inventando excusas para él». Miguel soltó una risa sin humor. «Tal vez se perdió, tal vez tuvo un accidente, tal vez...» Su voz vaciló. «Tal vez simplemente no me quería lo suficiente como para quedarse». Elena sintió que se le apretaba la garganta. El hombre de negocios seguro y exitoso que una vez conoció había desaparecido, reemplazado por un niño herido de 5 años. Mi madre cogió otra foto, esta vez de una mujer joven con ojos tristes. Nunca se recuperó del todo. Trabajaba en 2 empleos para criarme, pero la oía llorar todas las noches. Su abandono rompió algo dentro de ella. Miguel se levantó bruscamente, caminando hacia la ventana. La lluvia afuera trazaba patrones en el cristal, como lágrimas silenciosas. La noche antes de nuestra boda continuó sin darse la vuelta. Tuve un ataque de pánico. Empecé a ver señales que no existían, diciéndome a mí mismo que estarías mejor sin mí, que solo te haría daño, que era mejor irse antes de... Su voz se quebró. Diego estaba allí, mi mejor amigo, mi confidente. Dijo que entendía mis miedos, que tal vez era mejor terminar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Elena sintió que sus propias manos temblaban. «Así que simplemente te fuiste». «Como un cobarde», admitió Miguel, finalmente volviéndose para mirarla. «Dejé una nota». «¿Una nota?» «No». Su voz se elevó en autoinculpación, exactamente como había hecho mi padre. Su mirada cayó sobre una foto reciente de los niños en la mesa de café. 4 caras sonrientes después de un día en la piscina, su pelo mojado, sus ojos brillando de felicidad. «Y ahora», continuó, su voz apenas por encima de un susurro, «me doy cuenta de que he hecho algo aún peor. No solo te abandoné a ti, Elena, abandoné 4 vidas inocentes antes de siquiera saber que existían». Miguel se hundió en el sofá, cogiendo la foto de los niños con manos temblorosas. «Mateo tiene mis ojos. Guillermo tiene esa sonrisa traviesa que yo tenía a esa edad. Santiago es tranquilo, de la manera en que yo era tranquilo. E Isabela tocó la cara de su hija en la foto con infinita ternura. Tiene el carácter gentil de mi madre». Elena observaba en silencio, sintiendo que sus defensas comenzaban a resquebrajarse bajo la cruda vulnerabilidad que él mostraba.
Pasé tanto tiempo tratando de no ser mi padre, continuó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, que me convertí en una versión aún peor de él. Al menos él conoció a su hijo durante 5 años antes de irse. Un trueno lejano hizo temblar la casa ligeramente. A través del monitor de los niños, oyeron a Mateo removerse inquieto en su sueño. «No puedo cambiar el pasado», dijo Miguel, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «No puedo recuperar los 3 años que perdí». Pero Elena la miró a los ojos por primera vez esa noche. «Si me dejas, quiero hacer lo correcto ahora. No por mí, sino por ellos». Elena sintió que sus propias lágrimas caían. Por primera vez en 3 años no vio al hombre que la había abandonado, sino a un niño de 5 años esperando que su padre regresara con un carrete que nunca llegaría. El sonido de pequeños pasos en las escaleras rompió el momento. Isabela apareció aferrada a su muñeca, con los ojos somnolientos entreabiertos. «Mami, soñé con mariposas». Miguel rápidamente guardó las fotos de nuevo en la caja. Elena fue hacia su hija, levantándola en sus brazos. «Vamos a llevarte de vuelta a la cama, princesa. Te contaré una historia sobre mariposas». Antes de subir las escaleras, se volvió hacia Miguel. «Mañana podemos hablar más». «Mañana», asintió Miguel, recogiendo su caja de recuerdos. Mientras se iba, pudo escuchar la suave voz de Elena desde arriba, contando una historia de mariposas que se perdieron en la lluvia, pero encontraron el camino a casa. Afuera, la lluvia continuaba cayendo, lavando viejas penas y quizás despejando un camino para nuevos comienzos. Miguel llegó a su oficina a las 6 a.m., horas antes que cualquier empleado. La revelación de Elena sobre sus intentos de contactarlo lo había mantenido despierto toda la noche. Algo no cuadraba. ¿Cómo podían tantos mensajes simplemente haber desaparecido? El edificio estaba en silencio. Solo el zumbido lejano del aire acondicionado rompía el silencio. Miguel encendió su ordenador y comenzó a revisar archivos antiguos. Patricia, su antigua asistente, había mantenido registros meticulosos de todo, una de sus cualidades más admirables, hasta que renunció repentinamente hace 3 años, justo después de que Miguel. Su mano se congeló sobre el ratón, justo después de que su boda con Elena fuera cancelada. Con renovada urgencia, abrió la carpeta de 2022. Los archivos estaban todos allí, organizados por fecha, registros telefónicos, visitas, correspondencia. Sus ojos se posaron en una subcarpeta etiquetada como Personal, D. Anderson. Dentro encontró docenas de correos electrónicos entre Diego y Patricia. El primero, fechado una semana antes de la boda. «Patricia, necesito tu ayuda. Es sobre Miguel. Está cometiendo un terrible error con esta boda apresurada. Como su asistente más cercana, debes haber notado sus cambios». El estómago de Miguel se revolvió mientras leía los mensajes. Diego había manipulado a Patricia, convenciéndola de que la boda destruiría la empresa, que Elena tenía segundas intenciones, que Miguel necesitaba centrarse en su carrera. Cualquier contacto de ella, cualquier mensaje, házmelo saber primero. Lo protegeremos de ella. Sus manos temblaban mientras abría más archivos. El registro telefónico mostraba docenas de intentos de Elena por localizarlo, todos marcados como no urgente o asunto personal. Archivado. «Señor Anderson, vino otra vez hoy». Parecía muy molesta. Hice lo que me indicó y le dije que el señor Miguel estaba en una reunión. Miguel se levantó tan bruscamente que su silla golpeó la pared detrás de él. Cruzó el pasillo hasta la sala de archivos físicos. En la sección de 2022 encontró una carpeta etiquetada como correspondencia pendiente. Dentro, amarillentas por el tiempo, estaban las notas de Elena. «Miguel, tenemos que hablar. Es urgente. Por favor, llámame. Miguel, sé que no quieres verme, pero esto es importante. Miguel, es sobre nuestro F». La última nota estaba incompleta, la caligrafía de Elena temblorosa y manchada con lo que parecían lágrimas. «Señor Miguel»,
La voz de su asistente actual lo sobresaltó. Lo siento, no sabía que ya estaba aquí. El señor Diego acaba de llegar y... ¿Dónde está Patricia ahora?, interrumpió Miguel, su voz tensa. Patricia ha estado trabajando en la sucursal de la costa oeste desde... ¿Desde cuándo? Desde que el señor Diego la transfirió, justo después de... Miguel ya estaba saliendo de la sala de archivos, la nota amarillenta de Elena apretada en su mano. Se dirigió directamente a la oficina de Diego, abriendo la puerta sin llamar. Diego estaba sentado en su escritorio, una taza de café humeante frente a él. Su sonrisa habitual vaciló ante la mirada de Miguel. «Mike, está todo...» Miguel arrojó las notas sobre la mesa. «Explícate». Diego miró los papeles, el color desapareciendo de su rostro. ¿De dónde? 3 años, Diego. La voz de Miguel era peligrosamente tranquila. Durante 3 años tú ocultaste sus intentos de contactarme. Mike, ¿puedo explicarlo? 3 años. Miguel golpeó el escritorio con tanta fuerza que la taza de café se volcó, manchando las notas. Tengo 4 hijos, Diego. 4. Y me he perdido los primeros 3 años de sus vidas porque tú decidiste protegerme. Diego se puso de pie, con las manos en alto a la defensiva. Estabas en pánico. Ibas a tirar por la borda todo lo que construimos por un romance apresurado. Yo solo quería... ¿Solo querías qué?, avanzó Miguel, su voz temblando de furia. ¿Manipularme? ¿Mantenerme alejado de ella? ¿Por qué? El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego apartó la mirada, pero no antes de que Miguel captara algo en sus ojos, algo que debería haber notado años atrás. ¿Tú? Miguel retrocedió, la comprensión golpeándolo como un puñetazo. ¿Tenías sentimientos por ella? Diego no respondió, pero su silencio fue toda la confirmación necesaria. Todas esas veces que me dijiste que me centrara en el trabajo, que no me precipitara, continuó Miguel, las piezas encajando dolorosamente. Orquestaste todo, mis miedos, mis dudas, alimentaste cada una de ellas. La amaba, admitió finalmente Diego, su voz baja, desde el primer día que la presentaste, pero ella solo tenía ojos para ti. Así que, cuando empezaste a mostrar dudas sobre la boda, ¿viste tu oportunidad?, escupió Miguel, el asco evidente en su tono. Pensé que una vez que te fueras, ella podría eventualmente... Diego se pasó una mano por la cara, pero nunca. Ella solo quería localizarte. Miguel cogió su teléfono, abriendo la galería de fotos. Mostró una imagen que Elena había compartido. 4 caras sonrientes, todas con sus hoyuelos, sus ojos. Mira, prácticamente le restregó el teléfono a Diego. Mira lo que me hiciste perder. Diego palideció aún más al ver la foto. Mike no sabía lo de los niños, te juro que no lo sabía. No, Miguel guardó su teléfono. Solo sabías que ella intentaba desesperadamente contactarme, que era algo urgente. Pero decidiste que sabías lo que era mejor. Miguel se acercó a la ventana, mirando la ciudad que despertaba abajo. ¿Cuántas mañanas como esta había perdido? ¿Cuántos desayunos caóticos con 4 niños pequeños? ¿Cuántas primeras sonrisas, primeras palabras, primeros pasos? Quiero tu carta de renuncia para el final del día, dijo finalmente, sin darse la vuelta. Y, Diego, si tan solo intentas contactar a Elena o acercarte a mis hijos. La amenaza quedó en el aire, demasiado obvia para necesitar terminarla. Diego simplemente asintió, derrotado. Cuando Miguel salió de la oficina, el sol ya estaba alto en el cielo. En su bolsillo, las notas amarillentas de Elena pesaban como plomo, testigos silenciosos de 3 años perdidos que nunca podría recuperar. Su teléfono vibró. Otro mensaje de Elena con una foto. Isabela se había despertado temprano e intentaba hacer tortitas con la ayuda de Mateo. La cocina era un desastre de harina y caras felices. Miguel se sentó en su coche, mirando la foto durante un largo minuto. El pasado no se podía cambiar, pero el futuro todavía estaba en sus manos.
Miguel aparcó frente a la casa de Elena un sábado por la tarde, su coche cargado de paquetes cuidadosamente elegidos. Había pasado horas en la tienda de juguetes educativos, seleccionando regalos significativos. Para Mateo, un pequeño kit de científico. Para Guillermo, bloques de construcción. Para Santiago, un juego de libros ilustrados. Para Isabela, un set de arte. «Recuerda», dijo Elena al abrir la puerta, «son pequeños. No esperes demasiado de esta primera visita». El sonido de risas y pies corriendo llegaba desde la sala de estar, donde los cuatrillizos jugaban bajo la atenta mirada del señor Bigotes. El corazón de Miguel latía con fuerza. Esta sería su primera interacción real con sus hijos. «Niños», llamó Elena suavemente, «¿recordáis al amigo de mamá que conocimos en el parque? Ha venido a visitarnos hoy». Mateo reaccionó primero, deteniendo su juego para observar al visitante con ojos curiosos que eran un espejo de los de Miguel. Guillermo, que había estado tratando de construir un fuerte con cojines, abandonó inmediatamente su proyecto y corrió a ver qué pasaba. Santiago levantó la vista de su libro favorito, pero se quedó en su sitio. Isabela, que había estado cepillando el pelo de una muñeca, ofreció su habitual saludo amistoso. «Os he traído algunas cosas», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente mientras se sentaba en la alfombra, manteniendo una distancia respetuosa. «¿Regalos?», preguntó Guillermo con entusiasmo. «¿Como en Navidad?». «Guillermo», advirtió Elena suavemente, «deja que Miguel nos muestre lo que ha traído». Miguel comenzó a sacar paquetes de una gran bolsa decorada. «Este es para Mateo», dijo, entregando la primera caja. Mateo se acercó con cautela, aceptando el regalo con un susurrado gracias que estrujó el corazón de Miguel. Lo abrió metódicamente, sus ojos abriéndose de par en par ante el kit de experimentos científicos. «Mira, mami», exclamó mostrándole a Elena. «Incluso tiene un microscopio de verdad». «Y este es para Guillermo», continuó Miguel, entregándole un segundo regalo. Guillermo prácticamente se lo arrebató de las manos, rasgando el papel de regalo con entusiasmo. «¡Guau! Bloques de construcción. ¿Puedo construir un castillo? ¿O una nave espacial? ¿O un castillo espacial? ¿Sabes cómo construir castillos espaciales?». El aluvión de preguntas hizo reír a Miguel, aliviando parte de la tensión. «Podemos intentar construir lo que quieras». Santiago no se había movido de su rincón, así que Miguel le llevó el regalo. «He oído que te gustan mucho las historias», dijo en voz baja. Santiago aceptó el paquete con cuidado, pasando sus pequeños dedos por la portada del primer libro que reveló. «Tiene dinosaurios», murmuró, una pequeña sonrisa en su rostro. Y para la princesa Isabela, Miguel entregó el último regalo, sintiendo que su corazón se derretía mientras ella sonreía aún más. «Mira, señor Bigotes», Isabela le mostró el set de arte al gato, que observaba todo con su característico aire de superioridad. «Ahora puedo hacerte retratos». Pronto, la sala de estar se convirtió en un caos organizado de juegos. Guillermo insistió en que Miguel le ayudara a construir el castillo espacial más grande del mundo, mientras Mateo montaba su microscopio con intensa concentración. «¿Sabías que las hormigas pueden cargar 50 veces su peso?», comentó Mateo de repente, sorprendiendo a Miguel con su conocimiento. «¿En serio? ¿Qué más sabes sobre las hormigas?». Eso fue suficiente para iniciar una larga explicación sobre insectos, con Mateo mostrando un conocimiento impresionante para su edad. Santiago, aunque todavía reservado, se acercaba ocasionalmente para mostrar una ilustración particularmente interesante de sus nuevos libros. Este T-Rex, explicó en voz baja, era el rey de los dinosaurios. Isabela alternaba entre dibujar y observar a los demás, regalando ocasionalmente sus creaciones artísticas a todos. «Este eres tú», le dijo a Miguel, entregándole un colorido dibujo de una figura alta de la mano de 4 pequeños. Miguel sintió que se le formaban lágrimas al mirar la obra de arte simple pero significativa. Elena, observando desde cerca, también parecía conmovida. «Hora de la merienda»,
anunció, notando que los niños comenzaban a mostrar signos de cansancio. ¿Volverás?, preguntó Guillermo mientras mordisqueaba una galleta. Si vuestra mamá me lo permite, respondió Miguel mirando a Elena. ¿Podrías venir mañana?, intervino Mateo. Quiero enseñarte las diapositivas del microscopio. Quiero terminar el castillo espacial, añadió Guillermo. Hay más historias de dinosaurios, dijo Santiago en voz baja. Isabela simplemente sonrió y le ofreció a Miguel la mitad de su galleta. Elena observó el intercambio con una mezcla de cautela y esperanza. Quizás podamos concertar otra visita para la próxima semana, sugirió. Darle a todos tiempo para adaptarse. Cuando llegó la hora de irse, Miguel sintió que su corazón se encogía. Unas pocas horas habían pasado volando como minutos, y cada momento parecía demasiado precioso para dejarlo ir. «Adiós, hombre simpático», gritó Guillermo desde la ventana. «Hasta luego, amigo de los dinosaurios», murmuró Santiago. «Vuelve pronto», saludó Mateo. Isabela le lanzó un beso. Sentado en su coche, Miguel sostenía con cuidado el dibujo de Isabela. En su teléfono había tomado fotos del castillo espacial, a medio terminar de Guillermo, el microscopio de Mateo, los libros de Santiago y los bocetos de Isabela. Recuerdos de una tarde muy especial. Más tarde esa noche, Elena envió un mensaje. «No paran de hablar de ti. Guillermo ya está planeando las próximas 10 torres que quiere construir. Mateo está investigando más datos sobre hormigas. Santiago se durmió abrazado a sus nuevos libros. E Isabela, bueno, el señor Bigotes recibió 3 retratos más después de que te fueras». Miguel releyó el mensaje varias veces antes de quedarse dormido. En su mesita de noche, el dibujo de Isabela ocupaba un lugar de honor. Su primer retrato de familia, aunque dibujado con crayones. Esa noche, por primera vez en 3 años, Miguel se fue a dormir con una sonrisa en el rostro, soñando con castillos espaciales, datos sobre hormigas, historias de dinosaurios y coloridos retratos de cierto gato atigrado. El informe financiero temblaba en las manos de Diego mientras intentaba explicar otro error significativo a la junta directiva. Por tercera vez esa semana, cifras importantes habían sido intercambiadas, causando pérdidas considerables. Miguel observaba a su amigo de la infancia tropezar con sus palabras, notando las señales de noches de insomnio grabadas en su rostro. «Se levanta la sesión», anunció Miguel, despidiendo a los demás ejecutivos. «Diego, a mi oficina. Ahora». La oficina de la esquina de Miguel, en el último piso, ofrecía una vista panorámica de la ciudad, pero esa mañana las persianas estaban bajadas, creando una atmósfera claustrofóbica que coincidía con la tensión en la habitación. «¿Qué está pasando contigo?», preguntó Miguel, sirviéndose un vaso de agua. No le ofreció uno a Diego. 3 errores en una semana. Este no eres tú. Diego se pasó una mano por la cara, su máscara de confianza finalmente desmoronándose. «No puedo dormir», admitió. «No puedo concentrarme. Desde que te enteraste de todo, de cómo manipulaste mi vida, de cómo me robaste 3 años con mis hijos», Miguel golpeó el vaso contra su escritorio con más fuerza de la necesaria, salpicando gotas de agua sobre documentos importantes. «No se suponía que fuera así», comenzó Diego, su voz temblando. «Al principio solo quería protegerme», terminó Miguel amargamente. «¿Salvarme de un matrimonio apresurado? ¿O tenías otros motivos, Diego?» El silencio fue ensordecedor. Diego se hundió en una silla, pareciendo de repente mucho mayor de sus 35 años. «La amaba», susurró, las palabras saliendo de él como una dolorosa confesión. «Desde ese primer día en el parque cuando nos presentaste. La forma en que sonreía, cómo hablaba de sus alumnos, cómo se preocupaba genuinamente por todos y por todo». El estómago de Miguel se revolvió. ¿Cuántas veces había estado Diego presente durante sus momentos con Elena? ¿Cuántas veces había observado, planeado, manipulado? «Sigue», ordenó, su voz peligrosamente tranquila. «Cuando empezaste a mostrar dudas sobre la boda, yo
Vi una oportunidad. Diego miraba al suelo, incapaz de encontrar la mirada de Miguel. Conocía tus miedos al abandono, lo de tu padre. Fue tan fácil alimentar esas inseguridades. Miguel se acercó a su escritorio, abriendo un cajón. De dentro sacó una pila de papeles, los mensajes y notas de Elena de hacía años. ¿Y cuando intentó localizarme? ¿Cuando intentó desesperadamente contarme sobre el embarazo? Diego cerró los ojos como si la vista de esos papeles le doliera físicamente. Patricia, ella me era leal. La convencí de que estábamos protegiendo la empresa, protegiéndote a ti. Cada vez que Elena aparecía, cada mensaje, cada intento. Jugaste a ser Dios con nuestras vidas, concluyó Miguel, su voz temblando de rabia. Mike, te juro que no sabía lo de los niños, intentó defenderse Diego. Cuando vi su foto, cuando me di cuenta de lo que había hecho. ¿De lo que habías hecho? Explotó finalmente Miguel, golpeando el puño contra el escritorio con tanta fuerza que un portarretratos enmarcado cayó, rompiéndose el cristal. Era una foto reciente, él con los cuatrillizos en el parque, todos sonriendo a la cámara. Me robaste las primeras sonrisas de mis hijos, Diego, sus primeros pasos, sus primeras palabras, momentos que nunca recuperaré. Diego se encogió en la silla, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento mucho, susurró. Dios mío, lo siento mucho. ¿Lo sientes? Miguel cogió su teléfono, abriendo su galería de fotos. Mira, mira. Prácticamente le restregó el teléfono en la cara a Diego, desplazándose por las fotos que Elena había compartido de los últimos 3 años. Los bebés en el hospital, su primera Navidad, los primeros pasos de Guillermo, Mateo descubriendo su amor por los insectos, Santiago organizando metódicamente sus libros, Isabela haciendo su primer dibujo. Cada uno de esos momentos, continuó Miguel, su voz ahogada por la emoción, cada sonrisa, cada lágrima, cada logro. Me lo robaste. Todo por una obsesión enfermiza. Puedo arreglarlo, dijo Diego abruptamente, poniéndose de pie. Puedo hablar con ella, explicarle. Esto fue todo culpa mía. No, la voz de Miguel restalló en el aire como un látigo. Nunca te acercarás a ella ni a mis hijos. Nunca. Miguel caminó hacia la ventana y abrió las persianas. La luz del sol inundó la habitación, como si el universo quisiera iluminar cada rincón oscuro y cada mentira. Quiero tu renuncia para el final del día, repitió, sin darse la vuelta. Tus acciones en la empresa serán compradas a valor de mercado. Y, Diego, se giró ahora, sus ojos acerados. Si oigo que siquiera intentaste contactar a mi familia... La amenaza no dicha persistió, aún más poderosa en su silencio. Diego se levantó lentamente, pareciendo haber envejecido décadas en minutos. En la puerta se detuvo una última vez. Eras mi mejor amigo, Mike, mi hermano. Y tú ibas a ser mi padrino de boda, respondió Miguel amargamente. Irónico, ¿no? Cuando la puerta se cerró detrás de Diego, Miguel finalmente permitió que sus propias lágrimas cayeran. 15 años de amistad, confianza y hermandad destruidos por mentiras y manipulación. Su teléfono vibró. Un mensaje de Elena. Era una foto de Isabela mostrando con orgullo un nuevo dibujo. 6 figuras sonrientes, incluido el señor Bigotes. Debajo, con su letra infantil, mi familia. Miguel se secó las lágrimas, una pequeña sonrisa formándose. El pasado estaba lleno de traiciones y momentos perdidos. Pero el futuro... El futuro estaba lleno de posibilidades, lleno de pequeñas sonrisas, castillos de bloques, experimentos científicos y dibujos coloridos. Recogiendo sus cosas, salió temprano de la oficina ese día. Le había prometido a Guillermo que le ayudaría a construir un garaje para el castillo espacial, y Miguel Anderson nunca volvería a romper una promesa. La sala de reuniones estaba abarrotada. Inversores de todo el país se habían reunido para la presentación del nuevo proyecto inmobiliario de Miguel, potencialmente el más grande de su carrera. Los contratos estaban listos para ser firmados, las proyecciones financieras eran impresionantes
y su equipo había trabajado durante meses en este momento. Miguel estaba en medio de su presentación cuando su teléfono vibró. Normalmente lo habría ignorado, pero algo le hizo mirar la pantalla. Era Elena. Su corazón se congeló al leer el mensaje. Guillermo está teniendo un ataque de asma. Estamos de camino al hospital. Por un momento, se quedó paralizado. Una sala llena de ejecutivos esperaba que continuara, millones de dólares en juego, pero todo en lo que podía pensar era en la cara de Guillermo, su pequeño aventurero luchando por respirar. «Lo siento», dijo, cerrando su presentación. «Tengo una emergencia familiar». «Señor Anderson», susurró su nueva asistente, con urgencia. «Esta es una inversión de $50 millones. «Mi hijo está en el hospital», respondió Miguel, ya guardando sus materiales. «Reprograme la reunión». El trayecto al hospital central pareció interminable. Cuando finalmente llegó a la sala de urgencias infantiles, encontró a Elena paseando de un lado a otro en la sala de espera, con Mateo, Santiago e Isabela observándola en silencio, obviamente asustados. «Miguel», Elena pareció sorprendida de verlo, pero «¿Tu reunión? ¿Cómo está?», preguntó Miguel, su voz cargada de preocupación. Antes de que Elena pudiera responder, Isabela corrió hacia él, abrazando sus piernas. «Guille está enfermo», dijo con su pequeña voz. Automáticamente la levantó en sus brazos, un gesto que ya se había convertido en segunda naturaleza en las últimas semanas. Mateo y Santiago se acercaron también, buscando consuelo en su presencia. «Los médicos lo tienen ahora», explicó Elena. Empezó en el almuerzo. Estaba jugando y, de repente, Miguel podía ver el miedo en sus ojos. Instintivamente le puso una mano reconfortante en el hombro, un gesto que ella no rechazó. Las siguientes horas fueron una prueba de paciencia y preocupación. Miguel alternaba entre distraer a los otros 3 niños y pedir actualizaciones sobre el estado de Guillermo. Su teléfono sonaba constantemente con llamadas de la oficina, pero las silenció todas sin dudarlo. «Familia de Guillermo Anderson», llamó finalmente una enfermera. Elena y Miguel se pusieron de pie a la vez, intercambiando una rápida mirada antes de seguir a la enfermera. Guillermo estaba sentado en una cama de hospital, pequeño y frágil, con una máscara de oxígeno, pero sus ojos se iluminaron al ver a sus padres. «Papá», llamó, extendiendo los brazos. Miguel se congeló por un momento. Era la primera vez que alguno de los niños lo llamaba así. Elena también notó la importancia, sus ojos llenándose de lágrimas. «Hola, campeón», se acercó Miguel, sentándose en el borde de la cama. «Nos diste un buen susto, ¿eh?» «Perdón», murmuró Guillermo a través de la máscara. «Pero, ¿puedo volver a mi castillo espacial ahora?» Miguel se rió, el alivio inundándolo al ver intacto el espíritu aventurero de Guillermo. «Veamos primero qué dice el médico, ¿vale?» El diagnóstico fue asma inducida por el ejercicio. El médico explicó el tratamiento, las precauciones necesarias y las señales de advertencia a tener en cuenta. Miguel absorbió cada palabra, catalogando mentalmente cada detalle que necesitaba implementar durante sus visitas para mantener a Guillermo a salvo. Cuando finalmente les dieron el alta, ya era de noche. Los niños estaban agotados, pero ninguno quería separarse de Guillermo. «¿Podemos dormir todos en mi habitación esta noche?», preguntó Guillermo con esperanza. Elena dudó un momento, mirando a Miguel. «De hecho, Miguel, ¿te gustaría cenar con nosotros? Los niños se sentirían mejor y podemos discutir el plan de cuidados de Guillermo». «Sí», exclamó Isabela antes de que Miguel pudiera responder. Y luego, para sorpresa de todos, levantó los brazos hacia él y dijo: «Vamos, papi, te enseñaré mi nuevo dibujo del señor Bigotes». El mundo pareció detenerse por un momento. Elena contuvo la respiración, Mateo y Santiago intercambiaron miradas curiosas, y Guillermo sonrió detrás de su nuevo inhalador. Miguel sintió que su corazón se hinchaba de una manera que nunca pensó posible. «Por supuesto, princesa»,
respondió, su voz temblando ligeramente. La cena fue un torbellino de historias, preguntas sobre el inhalador de Guillermo, parece un dispositivo espacial, según el propio Guillermo, y planes futuros. Mateo quería saber exactamente cómo funcionaba el medicamento. Santiago compartió silenciosamente su pudding con su hermano, e Isabela se aferró al regazo de Miguel todo el tiempo. Más tarde esa noche, cuando los niños finalmente se durmieron, amontonados en la habitación de Guillermo, como habían pedido, Elena encontró a Miguel en la cocina, ayudándola a limpiar. «Saliste de una reunión de $50 millones por el ataque de asma de Guillermo», dijo en voz baja. Miguel dejó un plato en el mostrador, volviéndose para mirarla. «No había elección que hacer, Elena. Son mi prioridad ahora. Todos ellos». Elena asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Te llamaron papá hoy». «Lo noté», dijo Miguel, su voz temblando ligeramente. Nunca imaginé que una palabra pudiera significar tanto. Desde la habitación de los niños llegó el sonido de Guillermo tosiendo ligeramente. Ambos se dirigieron hacia las escaleras, deteniéndose solo cuando se dieron cuenta de que la tos había cesado. «Creo que necesitaré algo de ayuda», admitió Elena. «Con el asma de Guillermo, las precauciones adicionales». «Estaré aquí», prometió Miguel, «para lo que necesites». Cuando finalmente se fue esa noche, se llevó consigo un nuevo dibujo de Isabela, una familia completa, incluido el señor Bigotes, con la palabra papi escrita en letras coloridas y temblorosas. De vuelta en su oficina, los contratos sin firmar de la reunión reprogramada esperaban en su escritorio. Pero en la pared, un nuevo collage estaba tomando forma. Fotos, dibujos y pequeños recuerdos de cada momento que había pasado con sus hijos. En el centro, una foto reciente de los 5 en el parque, todos sonriendo a la cámara. Su teléfono vibró con un texto de Elena. Una foto de los 4 niños durmiendo juntos, Guillermo en el medio, protegido por sus hermanos. Debajo, ella escribió: «Ya no son solo tus hijos, Miguel. Son tu corazón latiendo fuera de tu pecho». Miguel sonrió, tocando la pantalla suavemente. Los inversores podían esperar. Los contratos podían esperar. El imperio que había construido parecía pequeño en comparación con el tesoro que había descubierto. El amor incondicional de 4 pequeños corazones que, a su manera, siempre habían sabido que volvería a casa. La llamada llegó a las 3:42 a.m. Miguel se despertó de un salto al ver el nombre de Ana en la pantalla. «Elena ha tenido un accidente». La voz de Ana temblaba. «Un conductor ebrio. Está en urgencias en el Hospital Central. Los niños están conmigo, pero están asustados». El mundo de Miguel se congeló por un momento. Luego giró fuera de control. «Voy de camino». 15 minutos después llegó a casa de Ana. Los niños, todavía en pijama, estaban acurrucados en el sofá. Mateo intentaba ser fuerte, pero sus ojos rojos mostraban que había estado llorando. Guillermo estaba inusualmente callado, Santiago se aferraba a su dinosaurio de juguete e Isabela sollozaba suavemente. «¡Papi!». Isabela corrió a sus brazos en el momento en que lo vio. Los otros 3 la siguieron y Miguel se encontró en el centro de un desesperado abrazo grupal. «¿Mami va a estar bien?». La voz de Mateo era apenas un susurro. «Voy a averiguarlo ahora mismo», prometió Miguel. «Ana, ¿puedes llevarlos contigo?», interrumpió Ana. «Necesitan a su padre ahora mismo». El trayecto al hospital fue silencioso, roto solo por los sollozos ocasionales de Isabela y las preguntas susurradas de los niños. Miguel mantuvo una mano en el volante y la otra extendida hacia atrás para sostener la manita de Santiago. En el hospital, la espera de noticias pareció interminable. Los niños alternaban entre quedarse dormidos y preguntar por su madre. Miguel se mantuvo fuerte por ellos, pero por dentro se estaba desmoronando. «Señor Anderson», se acercó finalmente un médico. «La señora Elena está estable, pero necesitará cirugía. Tiene múltiples fracturas y una lesión en la cabeza. ¿Puedo verla?». «Brevemente. Está consciente, pero...».
Miguel se volvió hacia Ana, que había llegado para ayudar. ¿Puedes quedarte con ellos un momento? Elena parecía pálida contra las sábanas blancas del hospital, rodeada de tubos y monitores. Sus ojos se abrieron cuando Miguel entró. «Los niños», murmuró. «Están conmigo», le aseguró, tomando su mano con cuidado. «Los cuidaré mientras te recuperas». Una débil sonrisa tocó sus labios amoratados. ¿Conoces todas sus rutinas? La medicación de Guillermo, las historias que le gustan a Santiago. Aprenderé, prometió Miguel. Puedo con todo. Tú solo concéntrate en sanar. Durante los días siguientes, Miguel descubrió que ser padre a tiempo completo era el mayor desafío de su vida y el más gratificante. Convirtió el comedor en una oficina temporal, coordinando reuniones entre la preparación del desayuno, ayudando con las actividades preescolares y haciendo malabarismos con las innumerables necesidades de 4 niños de 3 años. Señor Anderson intentó llamar su asistente un día. Los inversores están preocupados por su ausencia y... Lo siento, tengo que irme. Isabela acaba de derramar zumo en el inhalador de Guillermo. La rutina era agotadora, pero necesaria. Despertarse a las 6 a.m. para hacer el desayuno, asegurarse de que Guillermo tomara su medicación para el asma, ayudar a Mateo con sus experimentos científicos, escuchar a Santiago leer cuentos de dinosaurios, admirar los nuevos dibujos de Isabela. Entre tareas, visitaba a Elena en el hospital. Los niños hacían dibujos para decorar su habitación y Miguel mantenía un diario de fotos para que no se perdiera nada. Mateo intentó hacer tortitas hoy, dijo, mostrando fotos en su teléfono. Bueno, lo intentó. La cocina fue un desastre, pero estaba muy orgulloso. Elena miró las fotos, con lágrimas en los ojos. Se ven felices. Te echan de menos, pero nos las arreglamos. María ha sido de gran ayuda con los horarios y Ana viene todos los días después del trabajo. Una noche particularmente dura, cuando Guillermo tuvo un brote de asma leve e Isabela no podía dormir por echar de menos a su madre, Miguel se encontró en el suelo de la habitación de los niños, los 4 acurrucados a su alrededor mientras leía cuentos hasta altas horas de la noche. «¿Papi?», preguntó Mateo somnoliento, «¿te quedarás con nosotros para siempre ahora?» Miguel sintió que su corazón se encogía. «Sí, amigo, para siempre. ¿Incluso después de que mami vuelva a casa?», preguntó Santiago en voz baja. «Incluso entonces, si tú y tu mamá me queréis». Isabela, ya medio dormida, murmuró, «Yo sí». 2 semanas después del accidente, Elena estaba lo suficientemente bien para visitas más largas. Miguel trajo a los niños, todos con regalos hechos a mano. «Mira, mami». Guillermo mostró con orgullo un castillo de bloques que había construido con la ayuda de Miguel. «Papi me ayudó a hacer uno igual en casa. Y descubrió cómo hacerme la trenza como tú», añadió Isabela, mostrando su peinado no tan perfecto, pero hecho con amor. «También se sabe todas las historias de dinosaurios», comentó Santiago en voz baja. «Y nos deja hacer experimentos en la cocina», dijo Mateo. «Pero solo después de que limpiemos bien». Elena los observaba a todos con lágrimas en los ojos. Miguel no solo había mantenido sus rutinas, había creado sus propias tradiciones con ellos. Había aprendido cada preferencia, cada miedo, cada alegría. «¿Cómo lo lograste?», preguntó una vez que los niños se durmieron en las sillas del hospital. Miguel miró a los 4 pequeños, todos agotados. «Ellos me enseñaron. Mateo me enseñó a ser paciente. Guillermo me enseñó a ser valiente incluso cuando tengo miedo. Santiago me mostró que a veces el amor es silencioso. E Isabela sonrió. Ella me enseñó que siempre hay espacio en el corazón para más amor». Elena extendió su mano ilesa y Miguel la tomó suavemente. «Eres un padre maravilloso, Miguel. Me costó un poco llegar hasta aquí», admitió. «Pero ahora que he encontrado mi lugar, no me iré nunca más». Esa noche, después de acostar a los niños de vuelta en casa, Miguel encontró un nuevo dibujo de Isabela en la nevera. Los representaba a todos en la habitación del hospital. Elena en la cama,
los niños reunidos alrededor y él de pie a su lado, con un gran corazón rojo dibujado en su pecho. Debajo, con su letra infantil, mi familia completa. Miguel le hizo una foto al dibujo y se la envió a Elena, junto con un mensaje. Me han puesto a prueba de todas las formas posibles estos últimos días. Y por primera vez en mi vida no tengo miedo de fracasar. Porque con ellos, cada error es una oportunidad de aprender, cada desafío es una oportunidad de crecer, y cada sonrisa es la prueba de que finalmente encontré mi lugar en el mundo. El sonido de las risas de los niños resonaba por la casa mientras Elena observaba desde el porche. Miguel jugaba en el patio con los niños. Su recuperación había sido larga, 3 meses de fisioterapia y cuidados intensivos, pero ver a sus 4 pequeños milagros tan felices hacía que todo valiera la pena. «Más alto, papi», gritaba Guillermo, encaramado a los hombros de Miguel mientras pretendían ser un dragón volador. «Yo también», saltaba Isabela ansiosa, esperando su turno. Mateo supervisaba todo con la mirada atenta de un hermano mayor, mientras Santiago capturaba el momento con bocetos en su nuevo cuaderno. «Hora de la merienda», llamó Elena, sonriendo mientras observaba a Miguel convertir expertamente el aterrizaje del dragón en una carrera hacia la cocina. La nueva rutina que habían establecido después de su regreso del hospital era diferente a todo lo que habían planeado antes, pero funcionaba a la perfección. Miguel reorganizó su horario de trabajo, convirtiendo una de las habitaciones en una oficina en casa para poder estar más presente. Las mañanas estaban dedicadas a los negocios, pero las tardes pertenecían a los niños. «Mira, mami», le mostró Mateo una foto en su tableta. Papi instaló cámaras en el patio para que podamos estudiar pájaros. Elena sonrió, recordando cómo Miguel había convertido un simple proyecto escolar en una aventura científica para toda la familia. Era en esos pequeños momentos donde se daba cuenta de cuánto había cambiado él, de lo lejos que había llegado. «Hay correo para ti», anunció Ana, llegando para su visita diaria con una pila de sobres. Elena reconoció al instante la letra del sobre. Diego. Su corazón dio un vuelco al abrir la carta. «Elena, no hay palabras para expresar cuánto lamento mis acciones. La verdad es que mi obsesión contigo y mis celos de Miguel me cegaron al daño que estaba causando. Robé momentos preciosos de una familia, momentos que nunca podrán ser reemplazados. Me voy del país. Es lo menos que puedo hacer después de todo el daño que he hecho. Miguel era más que un amigo, era un hermano, y traicioné esa confianza de la peor manera posible. Vosotros dos habéis construido algo hermoso y real. Los niños son la prueba viviente de ello. Espero que algún día podáis, si no perdonarme, al menos encontrar la paz. Con sincero arrepentimiento, Diego». Elena dobló la carta con cuidado, sus pensamientos interrumpidos por Miguel, que entraba en la cocina con Isabela sobre sus hombros. «¿Todo bien?», preguntó, notando su expresión pensativa. Diego escribió, respondió simplemente, entregándole la carta. Miguel la leyó en silencio, su rostro una cuidadosa máscara de emociones. Isabela, todavía sobre sus hombros, jugaba distraídamente con su pelo. «¿Papi, estás triste?», preguntó con la extraña perspicacia de una niña de 3 años. «No, princesa», dijo, bajándola al suelo. «No cuando os tengo a todos vosotros». Esa noche, después de que los niños finalmente se durmieran, Elena encontró a Miguel en el porche, contemplando las estrellas. «¿Lo has perdonado?», preguntó en voz baja, sentándose a su lado. «No lo sé», admitió, «pero tampoco quiero aferrarme al dolor. Miro a nuestros hijos y me doy cuenta de que cada momento con ellos es demasiado precioso para desperdiciarlo en resentimientos». El corazón de Elena se agitó al ver con qué naturalidad decía nuestros hijos. En esto se habían convertido en una familia real, construida no solo por lazos de sangre, sino por elecciones diarias de amor y dedicación. «Te adoran»,
dijo, notando cómo él ordenaba los juguetes de los niños en el patio antes de unirse a ella. Guillermo no para de hablar del nuevo proyecto de cohete que estáis construyendo, y Mateo ya ha planeado nuestros próximos 3 experimentos científicos. Miguel se rió entre dientes. Santiago quiere visitar el Museo de Dinosaurios el próximo fin de semana. ¿E Isabela? Bueno, el señor Bigotes recibió 5 retratos nuevos solo hoy. Rieron juntos, un sonido natural y cómodo que llenó el espacio entre ellos. Elena se dio cuenta de que sus sentimientos por Miguel habían cambiado. No eran el amor juvenil y fogoso de antes, sino algo más profundo y maduro, construido sobre el respeto y la comprensión mutua. Reorganicé mi horario, dijo Miguel después de un momento. Trasladé la mayoría de mis reuniones online. No quiero perderme más momentos importantes. ¿Cómo convenciste a los inversores? Les demostré que un CEO que puede equilibrar la familia y el trabajo toma decisiones más empáticas y conscientes. Sonrió. Además, Guillermo hizo una aparición especial en una de las videollamadas. Después de que explicó su proyecto de cohete espacial en detalle, nadie se atrevió a cuestionar mis prioridades. Elena se rió, imaginando la escena. Su pequeño astronauta podía encantar a cualquiera con su entusiasmo. El señor Bigotes eligió ese momento para unirse a ellos, saltando elegantemente al regazo de Elena. Desde la habitación de los niños llegaba el débil sonido de Santiago hablando en sueños, probablemente soñando con sus dinosaurios favoritos. A veces, confesó Elena, miro todo esto y no puedo creer que hayamos llegado hasta aquí. Miguel extendió la mano, tocando suavemente la de ella. Tomamos algunos desvíos, tuvimos algunos obstáculos, pero terminamos exactamente donde se suponía que debíamos estar. Su toque fue gentil, lleno de promesas no dichas que aún se entendían. Elena entrelazó sus dedos con los de él, permitiéndose sentir la familiaridad y el consuelo de ese contacto. En algún lugar dentro de la casa, un reloj sonó suavemente la medianoche. El patio estaba en paz, excepto por el silencioso zumbido de los grillos y la tranquila respiración de los 2 adultos. Era un momento de paz, aceptación y nuevos comienzos. Elena, comenzó Miguel, pero fue interrumpido por una llamada somnolienta. «Mami, papi». Era Isabela, de pie en la puerta con su muñeca favorita. «Hay un monstruo debajo de mi cama». Miguel se levantó primero, extendiendo sus brazos hacia su hija. «¿Qué tal si lo comprobamos juntos, princesa? Mami también puede venir». Isabela asintió somnolienta, ya acurrucándose en los brazos de su padre. Elena lo siguió adentro, su corazón rebosante de amor por la pequeña familia que habían forjado. Mientras ahuyentaban los miedos nocturnos de Isabela con historias y mimos, Elena se dio cuenta de que algunos puentes, cuando se reconstruyen con cuidado y amor, se vuelven más fuertes de lo que eran antes. En esa casa llena de risas infantiles, dibujos coloridos y sueños de cohetes, estaban construyendo algo verdaderamente extraordinario: una familia. La cena había sido especialmente animada esa noche. Guillermo contaba sus aventuras escolares, constantemente interrumpido por Mateo, corrigiendo los detalles científicos de sus historias. Santiago compartía silenciosamente su pudding con Isabela, quien a su vez intentaba que el señor Bigotes probara sus guisantes. Ahora, los niños jugaban en el patio bajo el resplandor anaranjado del atardecer. Miguel observaba desde el porche cómo Guillermo y Mateo construían lo que parecía una estación espacial con ramas caídas. Santiago dibujaba intensamente en su cuaderno, e Isabela hacía una corona de flores para el señor Bigotes, que observaba con la típica dignidad felina. Elena se unió a él, llevando 2 tazas de té. El aroma de manzanilla llenó el aire entre ellos, mezclándose con el olor de las flores del jardín y la risa lejana de los niños. «Se ven felices», comentó Elena, entregándole una taza a Miguel. «Has hecho un trabajo increíble con ellos», respondió él, sus ojos siguiendo los movimientos de sus pequeños milagros. «Lo hemos hecho nosotros», corrigió ella suavemente.
Durante los últimos meses, has sido el padre que siempre merecieron. El padre que debería haber sido desde el principio, terminó Miguel, su voz rebosante de emoción. Pasó un momento de silencio entre ellos, lleno solo por los sonidos del patio, la brisa que susurraba entre las hojas, la risa de los niños, el ronroneo del señor Bigotes. A veces, continuó Miguel, su voz baja e intensa. Los miro y mi corazón casi estalla de amor. Luego recuerdo que casi lo pierdo todo. Elena observó su perfil a la luz del atardecer, notando lo diferente que se veía del joven empresario que había conocido por primera vez años atrás. Había una profundidad en sus ojos ahora, una sabiduría que solo llega a través de la pérdida y el aprendizaje. Elena se volvió para mirarla, sus ojos brillando con emoción contenida. «Necesito que sepas algo». Dejó su taza de té en la mesa del porche, sus manos temblando ligeramente. En el patio, Isabela había convencido a Santiago para que hiciera una corona de flores a juego para el señor Bigotes. «Nunca te olvidé», admitió Miguel, su voz ronca. «Todos estos años, incluso sin saber de nuestros hijos, siempre estuviste en mi mente». El corazón de Elena se aceleró, pero no dijo nada, dejándolo continuar. Cada logro profesional, cada nueva empresa, todo se sentía vacío sin ti allí para compartirlo. En las noches más solitarias me encontraba preguntándome cómo sería la vida si no hubiera sido tan cobarde, si hubiera enfrentado mis miedos en lugar de huir. Una suave brisa agitó las cortinas del porche, trayendo el sonido de Guillermo, explicando a Mateo por qué su estación espacial necesitaba absolutamente un tobogán para emergencias. «Sé que causé un dolor inmenso», dijo Miguel, su voz temblando. «No solo a ti, sino a 4 pequeños corazones que ni siquiera sabía que existían. Y quizás es demasiado pedir después de todo». Hizo una pausa, reuniendo valor. En el patio, Isabela finalmente había logrado colocar una segunda corona de flores en la cabeza del señor Bigotes, y el gato parecía sorprendentemente contento con su accesorio regio. «Pero si estás dispuesta», Miguel la miró a los ojos, «quiero volver a intentarlo. No como éramos antes, jóvenes e impetuosos, sino como somos ahora, más mayores, más fuertes, con 4 razones increíbles para que funcione». Elena sintió que se le formaban lágrimas, pero no las contuvo. «No huiré esta vez, Elena», prometió, su voz ganando firmeza. «No hay nada en este mundo que desee más que haceros felices a ti y a nuestros hijos. Vosotros 5 sois mi hogar, mi corazón, mi razón para despertarme sonriendo cada mañana». En el patio, los niños habían detenido sus juegos, observando la escena en el porche con curiosidad. El señor Bigotes, todavía adornado con su corona de flores, encontró un mejor punto de vista. Elena miró a los ojos de Miguel y vio lo que su corazón ya sabía. Este no era el mismo hombre que la dejó con solo una nota años atrás. Este era un hombre que había aprendido de sus errores, crecido a través de la adversidad y descubierto que el verdadero éxito no se medía en contratos o rascacielos, sino en sonrisas infantiles y momentos compartidos. «Miguel», comenzó, pero fueron interrumpidos por un pequeño alboroto en el patio. Guillermo se había tropezado con su propia estación espacial, derribando a Mateo con él. Santiago intentaba rescatar su cuaderno de los escombros, e Isabela aprovechó la distracción para tejer una segunda corona de flores para el señor Bigotes. La pareja intercambió una mirada y estalló en una carcajada, una risa genuina, llena de amor y comprensión. Esta era su vida, momentos de profunda emoción intercalados con el adorable caos de 4 niños de 3 años y un gato principesco. «Sí», dijo Elena simplemente cuando sus risas cesaron. «Sí», repitió Miguel, con los ojos brillantes de esperanza. «Sí, intentémoslo de nuevo». Ella sonrió, secándose las lágrimas. «No como éramos, sino como somos ahora. Una familia». La palabra apenas había salido de sus labios cuando 4 pequeños torbellinos se lanzaron sobre ellos. «Abrazo grupal»,
gritó Guillermo, inmediatamente seguido por sus hermanos. ¿Puede unirse el señor Bigotes?, preguntó Isabela, ya llevando al gato algo resignado hacia ellos. Santiago ofreció en silencio su último dibujo. Una familia completa, con el señor Bigotes luciendo su corona de flores. Mateo, siempre el observador, declaró: «Creo que la estación espacial necesita reparaciones estructurales. Papi, ¿pueden mamá y tú ayudar?». Miguel encontró la mirada de Elena por encima de las cabezas de los niños, su corazón rebosante de amor. «Podemos hacer cualquier cosa», respondió, «mientras estemos juntos». El sol finalmente se ocultó bajo el horizonte, pintando el cielo en tonos de rosa y oro. En el patio, una estación espacial medio destruida esperaba su reconstrucción. Varias flores se habían sacrificado por la realeza felina. Y una familia, completa, imperfecta, pero absolutamente perfecta en esa imperfección, compartía un abrazo que era una promesa de para siempre. El señor Bigotes, todavía luciendo su corona con dignidad regia, observaba la escena con aprobación. Después de todo, habían hecho falta 3 años, un accidente de coche, innumerables ataques de asma, docenas de dibujos y algunas coronas de flores para que estos humanos finalmente entendieran lo que él había sabido todo el tiempo. Algunos corazones, incluso separados por el tiempo y las circunstancias, nunca se olvidan de verdad. La mañana del 4º cumpleaños de los cuatrillizos comenzó con la habitual energía explosiva. Guillermo se despertó primero, como siempre, saltando sobre las camas de sus hermanos gritando: «¡Es nuestro cumpleaños!». Mateo intentaba mantener el orden, recordando a todos que aún era muy temprano. Santiago abrazó su dinosaurio de juguete favorito, observando en silencio el alboroto, mientras Isabela ya planeaba qué atuendo llevaría el señor Bigotes para la fiesta. Miguel llegó temprano, cargando cajas misteriosas que prohibió firmemente a nadie abrir demasiado pronto. Los niños lo seguían por el patio como patitos, tratando de adivinar qué podría haber dentro. «¿Cohetes?», preguntó Guillermo esperanzado. «¿O un kit de científico?», sugirió Mateo. «Libros nuevos», murmuró Santiago. «Una nueva corona para el señor Bigotes», decidió Isabela. «Es una sorpresa especial», respondió Miguel, guiñándoles un ojo. «Pero necesitaré vuestra ayuda con ella más tarde». Elena observaba desde la cocina, donde estaba ocupada haciendo 4 pasteles de cumpleaños diferentes, una tradición desde su primer cumpleaños. Chocolate para Guillermo, vainilla para Mateo, fresa para Santiago y confeti para Isabela. Por la tarde, amigos y familiares se habían reunido. Ana ayudaba con las decoraciones, María supervisaba el buffet y el señor Bigotes vigilaba desde su lugar regio en el alféizar de la ventana, luciendo una pajarita que Isabela insistió en que necesitaba para la ocasión. Los niños corrían por el patio, que estaba adornado con globos de colores, jugando a los juegos que Ana había preparado. Elena no pudo evitar notar lo nervioso que parecía Miguel, revisando su teléfono constantemente y susurrando con los niños entre actividades. «¿Está todo bien?», le preguntó, encontrándolo una vez más ocupado con las cajas misteriosas. «Perfecto», dijo, besándola en la frente, solo asegurándome de que todo vaya según el plan. Cuando el sol comenzó a ponerse, pintando el cielo de rosa y dorado, Miguel reunió a los niños para un momento especial. Elena observó con curiosidad cómo le entregaba a cada niño algo de las cajas. «Mami», dijo Mateo solemnemente, «¿puedes venir a la glorieta del patio?». Elena siguió a su hijo mayor hasta la glorieta, decorada con luces parpadeantes. La suave música que sonaba en la fiesta se desvaneció, y parecía que todos los invitados se habían posicionado estratégicamente alrededor de la glorieta. Entonces comenzó. Mateo entró primero, sosteniendo un globo plateado que deletreaba casa. Guillermo vino después, equilibrando con cuidado su globo con T. Santiago, sorprendentemente seguro de sí mismo, llevaba Conmi. Isabela, radiante, completó la frase con Go y un signo de interrogación.
Elena se llevó las manos a la boca, las lágrimas ya formándose en sus ojos mientras Miguel se acercaba. Se veía guapo con un traje azul marino, el mismo tono que llevaba el día que se conocieron en el parque. Elena comenzó, su voz cargada de emoción. Nuestro amor comenzó con tropiezos, pasó por muchas vueltas, pero ahora se arrodilló, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Ahora sé que estamos listos para nuestro felices para siempre. Los niños se reunieron detrás de él en un semicírculo perfecto, todavía sosteniendo sus globos. El señor Bigotes, como si comprendiera la importancia, dejó su alféizar para sentarse elegantemente cerca de Isabela. Cuando te dejé ese día, continuó Miguel, estaba huyendo no solo de ti, sino de mí mismo, de todos mis miedos e inseguridades. No sabía que también estaba huyendo de la mayor bendición que la vida podía darme, nuestra familia. Guillermo apenas podía quedarse quieto de la emoción, sutilmente contenido por Mateo. Santiago sonrió tímidamente, e Isabela ya lloraba lágrimas de felicidad, aunque era demasiado joven para comprender completamente el momento. El destino nos dio una segunda oportunidad, dijo, abriendo la caja para revelar un delicado anillo con 4 pequeñas piedras azules rodeando un diamante central. A través de 4 pequeños milagros que tienen tus ojos, tu corazón y, gracias a Dios, tu sentido común, bromeó, provocando una risa emocionada entre la multitud. Esta vez, continuó, no hay miedo, no hay duda, solo certeza. La certeza de que mi lugar está a tu lado, criando a nuestros hijos, construyendo recuerdos, enfrentando cada aventura que la vida nos traiga. Elena ya no pudo contener las lágrimas. Corrieron por su rostro. Elena, pronunció Miguel cada sílaba con amor, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa? ¿Me permitirás pasar el resto de mi vida tratando de ser el hombre que tú y nuestros hijos merecéis? Antes de que Elena pudiera responder, Guillermo soltó. «Di que sí, mami, así podemos comer pastel». La tensión del momento se rompió en un estallido de risas. Mateo puso los ojos en blanco a su hermano, Santiago sonrió detrás de su globo, e Isabela comenzó a lanzar pétalos de flores que había guardado en sus bolsillos precisamente para este momento. «Sí», respondió Elena entre lágrimas y risas. «Sí, 1000 veces sí». Miguel se puso de pie y la envolvió en un beso apasionado, sellando la promesa. Los niños abandonaron inmediatamente sus globos para unirse al abrazo, convirtiendo el momento romántico en un gran abrazo familiar. «Ahora somos una familia de verdad», declaró Isabela felizmente. «Ya lo éramos, princesa», la corrigió Miguel suavemente mientras deslizaba el anillo en el dedo de Elena. Esto solo hace oficial lo que nuestros corazones ya sabían. La fiesta continuó hasta altas horas de la noche, ahora una doble celebración. Los 4 pasteles se cortaron entre risas y buenos deseos. Guillermo logró mancharse de glaseado de chocolate su traje nuevo. Mateo hizo un discurso improvisado sobre ser el primogénito, y por lo tanto, el primero en aprobar a papá. Santiago ofreció un dibujo especial para el momento, e Isabela logró convencer a todos de que el señor Bigotes necesitaba un trozo de cada pastel. Mucho más tarde, cuando los niños finalmente se derrumbaron, amontonados en la cama de Guillermo, esta vez todavía con su ropa de fiesta, Elena y Miguel se encontraron de nuevo en la glorieta iluminada. «Las piedras azules», dijo Elena, admirando su anillo, «son por ellos». «Una por cada uno de nuestros pequeños milagros», confirmó Miguel, «porque son ellos quienes nos volvieron a unir, quienes nos enseñaron el verdadero significado del amor incondicional». Elena apoyó la cabeza en su hombro, contemplando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo nocturno. «A veces tienes que perderte para encontrar el camino a casa». «¿Y qué hogar encontramos?», respondió Miguel, besándola en la frente. Desde la habitación de los niños llegaba el suave sonido de su respiración pacífica. El señor Bigotes, todavía luciendo su pajarita, vigilaba al pie de la cama, guardando el sueño de los pequeños.
En el patio, los globos de la propuesta aún flotaban suavemente en la brisa nocturna, sus letras formando ahora no una pregunta, sino una declaración del amor que había superado el tiempo, la distancia y cada obstáculo. Porque a veces los mayores tesoros de la vida vienen disfrazados de desafíos. A veces se necesita un corazón roto para aprender a amar de verdad. Y a veces hacen falta 4 pequeños milagros para mostrar a 2 corazones tercos que el amor verdadero, cuando es de verdad, siempre encuentra el camino de regreso a casa.